En este nuevo directo vamos a hablar de cómo controlar los pensamientos negativos. Hicimos una primera parte acerca de los pensamientos, de estos pensamientos negativos, y ahora voy a dar un pequeño repaso de esa primera parte y voy a hacer una puesta en escena para continuar hablando de cómo controlar los pensamientos negativos. Soy la doctora Leonor Verdugo, me dedico al desarrollo, al crecimiento personal, a una medicina integral holística, a una medicina del alma, y utilizo técnicas para subir la energía de las personas, para controlar la mente, para aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos y para sanar el cuerpo físico y el cuerpo emocional y espiritual. Hoy vamos a hablar de cómo controlar los pensamientos negativos. Recordar que la vez anterior, bienvenidos todos los que estáis aquí, os veo entrando, y os voy a poner un poquito en escena con respecto a lo que hablamos la vez anterior. Recordar que la vez anterior hablamos de cómo controlar los pensamientos negativos, sobre todo a través de un escáner del cuerpo. Un escáner del cuerpo significa relajar todas las partes de nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, en un espacio corto de tiempo, entrando en una respiración profunda abdominal, y simplemente cuando nosotros generamos ese relax del cuerpo, poniendo atención solamente en el cuerpo, porque tus pensamientos negativos probablemente te vayan a estar todo el rato repiqueteando, ¿no? Entonces, como es más difícil controlar la mente desde la mente, cuando hacemos el escáner del cuerpo, relajamos nuestro cuerpo y eso automáticamente genera una relajación de nuestra mente. Esa relajación de la mente lo que va a hacer es directamente aquietar nuestros pensamientos negativos y no vamos a poder estar pensando en ellos, porque como estamos pensando en nuestro cuerpo, la mente ya no puede estar distraída en ese pensamiento constante que le llega. Os voy a contar el ejemplo de un alumno que he tenido esta semana pasada y que viene perfectamente al pelo, como digo yo, para ilustrar este tema de los pensamientos negativos. Os va a encantar porque así lo vais a sentir cómo lo podéis aplicar vosotros. Este alumno mío vino y me comentó que estaba pasando un momento muy estresante porque le llegaba un cambio fuerte. Se había dado cuenta que el trabajo en el que estaba no estaba feliz, o sea, no se encontraba a gusto trabajando en el trabajo que lleva ya muchos años. Él trabajaba en una empresa familiar, y se ha dado cuenta de que realmente tiene un don muy potente como orador y para enseñar a la gente, y sabe que necesita dejar ese trabajo suyo antiguo y entrar en un trabajo nuevo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el cambio, automáticamente entramos aparecen todas las barreras mentales, todos los miedos, y empezamos a pensar, ¿y si no lo consigo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me sale mal? Y entonces él me dijo, mira Leo, me siento realmente ahora bastante agobiado, tengo mucho estrés. Encima están ocurriendo todo cosas negativas con respecto al trabajo en el que estoy ahora. O sea, como para encima desilusionarte más. Ya sabes que en ese trabajo no tienes que estar, pero encima empieza a ocurrir, claro, como tu mente ya sabe que ahí no tiene que estar, empiezan a ocurrir todo ese tipo de cosas que te están mostrando que tú ya no estás en el lugar adecuado. Y claro, como yo siempre os digo que el cambio viene ahora y es muy inminente y es importante estar preparados para cambiar de trabajo o de vida o de estructura o de pareja o de negocio o de sistema familiar, etc. Los cambios van a venir ahora de una forma muy rápida y muy fuerte para que los veamos, que tenemos que hacerlos. Y él, que ya se había dado cuenta, me expresó que tenía un estrés importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno está pasando estrés, entra en el sistema simpático. El sistema simpático de nuestro cuerpo genera estrés y acción en todo nuestro cuerpo. Y la adrenalina, cuando tenemos estrés agudo, sobre todo se produce adrenalina, pero cuando tenemos estrés crónico, lo que se produce es cortisol.
El estrés crónico es un estrés agudo mantenido más de un mes. Cuando ya llevamos 30 días en estrés, ¿quién no lleva ya 30 días en estrés? Empieza el cortisol a salir a escena. ¿Qué ocurre? Que en esos momentos la persona empieza a sentir verdaderamente angustia, ansiedad, duerme mal, tiene pensamientos negativos repetitivos. Estos pensamientos negativos invaden el sistema. Y entonces es cuando empezamos a decir, ¿cómo puedo frenar esto? Y cuanto más piensas en negativo, más cosas negativas ocurren. ¿Por qué? Porque tú las atraes con tu propio pensamiento, porque das fuerza a ese pensamiento. Lo que tú crees, al final es lo que creas en tu vida. Él me dijo, estoy comiendo mal, me estoy autocastigando comiendo mal, esto baja mucho mi autoestima, me siento con sobrepeso. Es todo un circuito, ya habréis visto, alguno de vosotros ya os reconoceréis en estas cosas. O empiezas a dormir mal, no duermes o no comes. Hay gente que le da por comer mucho y otra gente que le da por no comer y quedarse extremadamente delgada o delgado. Pero él estaba en el sobrepeso y claro, este sobrepeso te genera una pérdida de confianza, una pérdida de fe en ti mismo y entras en el autojuicio, empiezas a decir que mal estoy, no me veo, no te sientes seguro, ¿no? Y claro, concretamente quería cambiar de trabajo a un trabajo donde él va a tener que ser orador, mentorizar, enseñar a otra gente, tiene que tener esa fuerza interna, tiene que renovar su cuerpo, tiene sobre todo primeramente que cultivar su energía, pero claro, lo primero de todo es cómo controlo mi mente, cómo controlo mis pensamientos, los que me están llevando a sentir que no soy suficiente, que no lo estoy haciendo bien. Y tú sabes que no lo estás haciendo bien, pero no sabes de qué manera hacerlo mejor. No sabes de qué manera romper el circuito. En estos casos, lo primero de todo, y fue lo que yo le aconsejé, y entonces le expliqué todo lo que os voy a contar ahora. Lo primero de todo le dije, tienes que empezar a hacer el escáner del cuerpo. El escáner del cuerpo es este escáner que nos hacemos cuando empezamos a relajar nuestro cuerpo desde la punta de los pies, pasando por las rodillas, tobillos, rodillas, muslos, pelvis, abdomen, pecho, espalda, cuello, hombros, brazos, manos, dedos de las manos, coronilla, nuca, coronilla, frente, entrecejo. Cuando relajamos el entrecejo entramos en un relax muy potente. Relajación del entrecejo, relajación de la mandíbula. Muy importante dejar la boca entreabierta. Cuando dejamos la boca entreabierta, porque la tensión que generamos en las mandíbulas, cuando apretamos los dientes, estamos en estados de tensión de los que no somos ni conscientes. Y es muy importante relajar la mandíbula y entreabrir la boca. Dejar la boca entreabierta. Cuando dejamos la boca entreabierta, empezamos a sentir que toda nuestra nuca y hombros se relajan. Y este escáner del cuerpo os recomiendo repetirlo en un tiempo que dure un minuto o 2 minutos, varias veces al día, cada vez que los pensamientos negativos vengan a vosotros. ¿Para qué? Para que consigáis aflojar el cuerpo y al aflojar el cuerpo automáticamente se afloja vuestra mente. Y es muy importante que automaticéis este recorrido. Cuando ya lo tengáis muy automatizado, simplemente con que relajáis la boca, con que aflojéis la mandíbula y entreabráis la boca, vais a sentir que automáticamente relajáis todo vuestro cuerpo. Y ya no vais a tener que hacer el escáner completo. Solamente decir esto, aflojo mi mandíbula, boca entreabierta. Yo suelo cerrar los ojos cuando hago esto. Respiro profundo en mi abdomen y automáticamente siento que todo mi cuerpo está relajado. Lo podéis hacer conduciendo, lo podéis hacer después de un momento que hayáis pasado tensión o que hayáis tenido una bronca o que hayáis estado en una situación que ha sido dura, ¿no? Y que habéis tenido que estar con el simpático a tope manteniendo ese estado de estrés y de atención, ¿no? Tener en cuenta que cuando hacéis el escáner del cuerpo, vuestra mente va a estar en una atención máxima y en una relajación máxima. Atención máxima de la mente
solamente en esas partes del cuerpo por las que vais pasando y relajación máxima del cuerpo en esos niveles y atención máxima de la mente en esos niveles, de tal manera que no podáis pensar en ninguna otra cosa y que los pensamientos negativos ahí automáticamente se aflojen. Yo he hecho mucha sofrología a muchos alumnos a lo largo de todos estos años para enseñarles a manejar su cuerpo y su mente. Y lo primero de todo que hacíamos era un proceso de sofronización simple, que no es nada más y nada menos que este escáner del cuerpo que os acabo de contar. Es algo muy sencillo y si queréis volverlo a hacer, lo podéis mirar en el vídeo anterior, en el directo anterior. Bien, ahora entramos en materia con este nuevo directo. Bueno, darme un momento que voy a coger un poquito de agua. Lo podéis hacer perfectamente, esto del escáner del cuerpo, tantas veces como lo necesitéis. Yo os recomiendo que al principio seáis muy constantes, que lo hagáis muchas veces. Luego ya solamente con aflojar la mandíbula, automáticamente relajáis todo el cuerpo. Pero tener en cuenta que cuando hacéis el relax del cuerpo, la mente se relaja, porque es bidireccional. Da lo mismo que relajes la mente para relajar el cuerpo o que relajes el cuerpo para relajar la mente, porque están conectados. Pero es más fácil acceder al relax mental, a vaciar tus pensamientos negativos y relajar tu mente a través del relax del cuerpo. Y tener en cuenta que el relax del cuerpo lo podéis manejar vosotros, es lo grande, es muy fácil. El único truco es que tengáis constancia y repetición para confiar en vosotros mismos. Esto va a aumentaros mucho la fe en vosotros, os va a dar mucha energía y sentir que controláis vosotros vuestros pensamientos. Es lo que os expliqué el otro día. Acordaros que la mente está acostumbrada a pensar que ella es la que maneja el tema, a manejaros. Es un tema de cómo la hemos educado nosotros a nuestra mente. Nosotros hemos educado a nuestra mente para que piense que ella es la que manda. Y no es así. Vosotros tenéis que mandar a vuestra mente. ¿De qué manera? A través de este escáner del cuerpo. Cuando realizáis el escáner del cuerpo, la mente empieza a darse cuenta de que vosotros controláis. Es como aquel niño pequeño que tenía que irse pronto a la cama, pero que estaba acostumbrado a irse tarde y el primer día empieza a montar una pataleta porque no lo quiere hacer. Pero si vosotros os mantenéis firmes, serenos y conscientes y constantes, el niño no podrá dominar la situación, el niño en este caso la mente, y se acostará pronto. Al día siguiente volverá a repetir la pataleta y al siguiente, pero vosotros os mantenéis constantes. Al tercer día el niño ya está durmiendo en la cama a la hora que vosotros habéis dicho. Y este es el control con vuestra mente. Cuando vosotros digáis a vuestro cuerpo que se relaje y él empiece a entrar en esos estados de máxima relajación y máxima atención, tendréis vencida la batalla. El primer punto es este, es el escáner del cuerpo, pero tener en cuenta que otro punto muy importante es el de soltar, aprender a soltar los pensamientos y emociones del pasado, sobre todo de situaciones en las que hayáis tenido malas experiencias. Cuando hayáis tenido situaciones con encuentros desagradables o incómodos o que os hayan generado malestar, con personas o con situaciones que no sabíais cómo resolver y os han generado frustración, impotencia, resentimiento, tristeza, malestar, desconfianza. Cuando hayáis estado en situaciones de estas, tener en cuenta que en estas situaciones habéis generado un anclaje de esa emoción negativa. Si esas situaciones, cada vez que ahora vengan situaciones similares en el presente, os hacen pensar que os traen el relé, ¿qué es el relé? Os voy a explicar. Si ahora se os vuelve a repetir una situación similar a aquella, lo primero que os va a venir es ese recuerdo negativo, esa frustración, esa impotencia, y os quedáis enganchados a esto. Un ejemplo muy típico, pues no te invitaron a una fiesta y ahora, como no me invitaron a aquella fiesta, no puedo disfrutar en ninguna de las fiestas. O como me divorcié, ahora no puedo vivir una vida plena y feliz.
o como perdí a mi primer amor, ya me cierro totalmente al resto del amor en mi vida. Tener en cuenta que por una experiencia negativa del pasado no vamos a condicionar todo lo que va a venir en el futuro para nosotros. Para ello tenemos que desprendernos, me entra la risa, pero es que es así, tenemos que desprendernos de estos pensamientos y estas emociones negativas del pasado, porque no podemos quedarnos anclados en un recuerdo que ahora, en un recuerdo pasado que ahora está condicionando nuestro momento presente o nuestro futuro en la infelicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que seguir soltando. El escáner del cuerpo nos vale, pero es muy importante empezar a aflojar y a desprendernos de estas emociones. Muchas veces estas emociones se quedan impresas en nuestro cuerpo físico y sentimos esa tensión profunda en el cuerpo. El dolor a veces es dolor, a veces es sensación de tensión, angustia, rigidez. El cuerpo empieza a llevar la carga de esa emoción, de ese resentimiento del pasado. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una muy eficaz y muy rápida, desprendernos de ese dolor de forma física inmediata. Te montas en tu coche, cierras todas las ventanillas y te pegas unos cuantos gritos cuando vas conduciendo en un estado en el que esos gritos, tener en cuenta que el coche representa el útero, sería como devolver todo ese enfado que tenemos a lo mejor desde el origen, desde que fuimos engendrados, fijaros lo que os digo, desde el origen de nuestra concepción, porque a lo mejor nuestra concepción tuvo o sea, una memoria negativa limitante, ¿no? A lo mejor nuestros padres no estaban preparados en ese momento para concebirnos, o llegamos en un momento en el que no era adecuado, o no tenían el dinero suficiente, o ya tenían muchos hijos, o se quedaron embarazados sin esperarlo, ¿no? Tener en cuenta que el coche sí representa esto, representa el útero. Entonces el grito en el coche, aparte de la liberación, el gritar genera mucha liberación. La rabia que se queda contenida en el hígado, cuando gritamos o soltamos puños, libera totalmente esta emoción. Y estamos liberando este sentimiento, sobre todo cuando se ha quedado anclado en nuestro cuerpo físico. También podéis pegar golpes a un almohadón, a una almohada, o dar unas patadas a algo blando, o algo, se suele decir algo de la cama, ¿no? Pero fijaros que hay mucha gente que tiene el punching este de pegar puños, ¿no? Me acuerdo cuando mis hijos tenían, bueno, y lo siguen teniendo, tienen un punching de estos que a veces bajan a entrenar para pegar puñetazos. Bueno, la liberación es extraordinaria a ese nivel porque te permite soltar el enfado. Porque muchas situaciones presentes nos generan enfado, pero es un enfado que viene de muy atrás, de muy del pasado. Y tener también en cuenta que a nivel transgeneracional traemos muchas veces la rabia o el enfado de los hombres o de las mujeres de nuestro árbol familiar y muchas veces sale a escena sin saber ni por qué está saliendo y es impresionante, ¿no? Y está ahí dando caña. Utilizar la liberación del cuerpo físico es totalmente inofensivo, golpear unos almohadones, una almohada, y a nosotros nos genera muchísima liberación. Y esta liberación es muy importante para no mantenerla anclada en el cuerpo, porque cuando se queda en el cuerpo al final nos va a generar enfermedades, dolor, etc. Y otra de las formas importantes, y así nos estamos liberando del pensamiento negativo, porque tener en cuenta que cuando el resentimiento se queda ahí anclado, ese dolor nos trae ese pensamiento negativo que nos hace seguir bloqueados ahí, ¿no? Y el otro aspecto importante para liberarnos del resentimiento, de las emociones negativas que nos generan pensamientos negativos repetitivos, va más allá, es algo más profundo. Tendríamos que entrar a enfocar estas emociones del pasado, liberarnos de ellas a través del amor. A través del amor. ¿Y cómo se llega? Porque claro, también decimos muchas veces, es que no te amas lo suficiente, tienes que darte el amor. Y uno dice, sí, pero ¿cómo me amo? ¿Cómo entro en esta estructura de darme el amor a mí mismo? Bien, el camino más directo, más rápido para acceder al amor es el perdón. El perdón. Y el perdón también es otro tema potente, ¿verdad? Porque volvemos a la pregunta, ¿cómo me perdono? ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono a esas personas que me han hecho tanto daño
y que todavía me taladran el cerebro y que vienen a mi mente, ¿no? Y que muchas veces creía yo que ya había perdonado o había ejercido un perdón, o ya las he perdonado o no las he podido perdonar. Lo que he hecho ha sido olvidarlas, las he dejado ahí enterradas o las he apartado, las he retirado de mi mente, ya no pienso en ellas, pero todavía no he ejercido un verdadero perdón acerca de aquella situación o de aquella persona que me dañó tanto, que me dañó de niño o que me ha dañado de más adulto. No importa, puedes ser más adulto, ¿no? Bien, ese perdón, para entrar en ese umbral poderoso del perdón, yo os diría, claro, tenemos que... el perdón es algo que cuando uno empieza a entrar en él, de repente, cuando se siente de verdad en profundidad, entras en una benevolencia y una empatía infinita hacia ese ser o hacia ti mismo. No tengo palabras para expresar cuando se siente de verdad porque es algo que tenéis que sentir. A mí cuando me pasó y sentí eso realmente cayeron todos los velos, cayó todo y empecé a sentir muchísimo amor y benevolencia hacia esa persona que me había dañado, pero que yo había permitido que me dañara. ¿Por qué? Porque era mi gran maestro o maestra en ese momento. Estaban representando la película que yo necesitaba vivir para que yo desarrollara unas destrezas inmensas. Lo que pasa que de entrada uno no se da cuenta de las destrezas que ha desarrollado, de lo único que se da cuenta es del dolor que siente o que ha sufrido. Y ahí es donde te quedas enganchado en el resentimiento. Aquí tenemos que dar un paso más, hay que subir un peldaño más. Para liberarnos de ese dolor y para poder perdonar, yo os diría que hagáis un ejercicio que es muy poderoso. Imaginaros, si queréis lo hacemos ahora, pensar en una persona con la que todavía sintáis que no habéis liberado o que no habéis sanado o que todavía hay un cierto malestar, como un mal sabor de boca, ¿no? O que cuando pensáis en esa persona os llega esa sensación de sí, pero todavía me molesta. Pensar en ella. Cerrar los ojos, hacer unas respiraciones profundas. Vamos a ejercer el perdón. Hacer unas respiraciones profundas, conectar con vuestra respiración abdominal. Cada vez que cogéis el aire, sentís como vuestro abdomen se hincha, como si todo el aire se metiera ahí. Y cada vez que soltáis el aire, veis como vuestro abdomen se deshincha. Poner vuestras manos sobre el regazo y sentir el movimiento de vuestro abdomen con vuestra respiración. Sentir esa sincronicidad. Inhaláis, vuestro abdomen se amplía, os llenáis de paz y de alegría. Y exhaláis y vuestro abdomen se reduce y os desprendéis de todas las tensiones. Delante de vosotros vais a percibir como un escenario, como si hubiera un escenario, como si vierais una pantalla, una película de cine o si estuvierais en un teatro. Yo os diría que esta vez veáis ese teatro. Estáis sentados en la butaca de palco tranquilamente y estáis observando el escenario. Y en ese escenario va a salir ante vosotros esa persona que os ha dañado y a la que os cuesta tanto perdonar. Y la vais a ver delante vuestro. Y vais a empezar a sentir cosas buenas y bonitas hacia esa persona. Vais a empezar a perdonarla. Y en el momento en que la perdonáis, os vais a imaginar que le ocurren cosas maravillosas, que se llena de gratitud, que se llena de alegría, que tiene mucha abundancia en su vida. Y vais a empezar a mandarle mucho amor. Como bien dice el Ho'oponopono, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y en vuestra mente repetís esa frase enviándole todos estos mensajes
a esta persona que está en el escenario y que tanto os costaba perdonar. Lo siento mucho. Y vais a decir su nombre. Nombráis su nombre y decís, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y así una y otra vez. Y cuando sentís este profundo bienestar de enviarle el amor, la gratitud, le deseáis lo mejor, le perdonáis, le pedís que os perdone, vais a empezar a notar que se aflojan ciertas partes de vuestro cuerpo y que cada vez os generan menos preocupación, oscuridad o malestar la visión de esa persona. Entonces, cuando hayáis terminado de enviarle cosas muy hermosas y cuando sintáis que estáis muy en paz con vosotros mismos, os voy a pedir que esa persona que ya se va del escenario, ahora os pongáis vosotros en ese escenario. Os vais a ver a vosotros mismos ahí delante. ¿Y cómo os veis y cómo os sentís? Y viendo vuestra imagen delante vuestro, vais a empezar a enviarle cosas muy hermosas a esa imagen de vosotros mismos. Mucho amor, abundancia, alegría, mucha felicidad, mucha benevolencia. Y os vais a decir, os nombráis con vuestro propio nombre y luego decís, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y nuevamente nombráis vuestro nombre, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Gracias infinitas por ser tú, por pertenecer a mi esencia infinita divina. Gracias por existir en este momento en la tierra, por permitirme vivir estas experiencias, por permitirme abrir mi corazón a lo más profundo, a mi parte más oscura y más oculta, y por permitirme abrazar esa parte de mí que actualmente desconocía o que no había llegado a encontrar o a conocer con tanta cercanía como hoy. Y cuando sientas que le has enviado todo lo que quieres a esa parte de ti, vas a abrazarla y vas a integrarla a esa imagen de ti que está ahí en el escenario. La vas a integrar dentro de tu corazón y vas a verte como un niño pequeñito que se hace pequeñito y que está ahí dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Y si aún así no has podido perdonar o has sentido que el perdón no era real a esa persona que tanto te ha incomodado al principio, a veces nuestro niño interno necesita sentir que puede vengarse de esa persona que tanto le dañó para poder conectar con el perdón. Si ese es tu caso y te está pasando esto, vas a hacer este ejercicio. Tienes en el escenario a esa persona delante de ti y vas a hacerle todo eso que te hubiera gustado hacerle para vengarte, o vas a pedir que haga por ti todo eso que no ha hecho y que tú necesitas oír o ver para estar en paz con él o con ella. Ahora tienes estos minutos de venganza, estos minutos de ver cómo esa persona hace todo eso que tú quieres y que nunca viste que lo hizo y que necesitas verlo para estar en paz, para poderlo liberar. Tómate tu tiempo para este momento.
regocíjate con las escenas porque van a ser la última vez que las veas. Porque a partir de hoy, ya nunca más vas a tener conflicto con este ser. Ya nunca más vas a tener problemas con esta persona. Ya simplemente vas a decirle, agradezco tu enseñanza. Estoy dispuesta a perdonarte de manera completa y total. Me desprendo del dolor que me generaste, del resentimiento, de la angustia. Y a partir de ahora me libero y te libero. Y ahora sigo mi camino, libre y liberado, para vivir plenamente esta nueva vida. Con el recurso y el aprendizaje de lo que me enseñaste. Y piensa en el interior de tu corazón. ¿Qué es lo que aprendiste con la experiencia que viviste con esta persona? ¿Qué te aportó? ¿Por qué tuviste que vivir toda esa historia con ella? ¿Para aprender qué? ¿Qué recurso positivo te deja? Y cuando tengas este recurso positivo, a lo mejor fue la fortaleza, la voluntad, el aprender a poner límites, el amarte más o el darte el valor. Cuando tengas el recurso, vas a ver un símbolo delante de ti en 3 dimensiones. Se hace más grande, más pequeño. Vas a ver ese recurso delante de ti que va a simbolizar, ese símbolo que va a simbolizar ese recurso, lo vas a ver delante de ti en tu pantalla mental y lo vas a integrar en tu corazón como parte de este aprendizaje y de esta experiencia que tuviste que vivir y experimentar con esta persona. Y ahora que ya has integrado el recurso y que ya está liberado el proceso y que ya el perdón forma parte de tu vida y de tu esencia en este momento, ahora, haciendo unas respiraciones profundas, vas a volver a conectar con tu espacio, con tu cuerpo. Vas a sentir los pies sobre la tierra, la cabeza en conexión con las estrellas y vas a volver a conectar con tu habitación, con tu espacio, tu casa, tu ciudad, tu país, la estructura en la que tú vives y vuelves nuevamente al aquí y a la hora, sabiendo que esto podrás repetirlo con tantas personas con las que tú sientas que has tenido algún conflicto, para liberarlo y para sentir que todas esas emociones que puedan venir en algún momento dado, cuando tengas encuentros con personas que sean desagradables, simplemente tomes contacto con esa emoción, la expreses en voz alta o la escribas, porque entonces la harás consciente. Porque cuando no queremos sentir las emociones de las situaciones difíciles que hemos vivido con otras personas, las dejamos encapsuladas y ya no las podemos liberar. Cuando las expresamos o nos hacemos ese escáner del cuerpo para quietar nuestra mente, tomamos contacto con ellas y automáticamente podemos liberar el proceso. Podemos pedir perdón, perdonarnos a la situación, a la persona, mandar ese amor, esas cosas buenas para que ella también se dignifique y viva feliz, porque solamente ha representado un papel en el escenario de tu vida, un papel a la que esa persona accedió cuando tú en tu contrato de alma le pediste que lo representara para tu propio aprendizaje, y esa persona, aun sabiendo que podía perder tu amor, accedió a representar esta obra de teatro para ti.
Cuando uno puede entender esto, el amor es infinito, la benevolencia es infinita, el perdón es completo. Y de esta manera os vais a liberar de todos esos pensamientos negativos que vienen constantemente a vuestra mente. Porque cuando veáis que el pensamiento negativo viene, significa que todavía algo falta por perdonar. Cuando os sintáis muy bloqueados en una situación o en un proceso que estáis viviendo en vuestra vida y veáis que no vais para adelante, que más bien estáis estancados o que vais para atrás, es porque algo falta por perdonar, no es más. Y es contemplarlo desde el amor. Para poder contemplar ese proceso desde el amor, el camino más directo es el perdón. Y esto es todo lo que tengo para aportaros hoy. Espero que os haya sido de gran valor. Espero que lo pongáis en práctica. Simplemente coger vuestras notas. Si algo más queréis repetir o volver a ver, como el directo quedará en mi Instagram, podéis volverlo a poner y a coger vuestras notas del escáner del cuerpo. Recordar, el escáner del cuerpo, lo primero que os ayuda físicamente para relajar vuestra mente, es muy eficaz. Vivimos en el mundo de la tierra. En el mundo de la tierra tenemos que materializar en el físico. Recordar el escáner del cuerpo. Recordar liberaros físicamente si lo necesitáis. Los gritos en el coche, acordaros que es el útero. Pegar a unos almohadones o golpear una almohada o algo blando o golpear los puños en el aire para liberar totalmente vuestra furia y aquietar vuestros pensamientos. Y luego liberaros de los pensamientos del pasado. Cuando os encontréis ahí recordando una escena de alguien que os hizo daño y cómo sufrí, coger ese momento y empezar a ejercer el perdón con esas personas o esa persona que tanto sentiste que os dañó y a la que en ese momento vivisteis ese escenario, ¿no? Y entrar en ese perdón. Y perdonaros a vosotros mismos, porque el autocastigo con nosotros es el más grande. Cuando de niños no hemos sido suficientes para los adultos, no dábamos la talla a lo que ellos querían, aprendimos ahí a juzgarnos muy duramente y a castigarnos. Y hoy en día, cuando creemos que no lo hemos hecho muy bien, seguimos castigándonos. Y os voy a contar una pequeñísima anécdota antes de cerrar la sesión, porque me ha venido a la mente algo que os quiero compartir y que es muy poderoso para que entendáis la fuerza del perdón. Cuando me hablaron del Ho Oponopono, que es esta frase, cuando vosotros aplicáis hacia esas personas que os han dañado o que no se os van de la cabeza y que constantemente os generan malestar, cuando les decís, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Lo decís en vuestra mente, a lo mejor esa persona no está delante vuestro, pero cuando ejercéis esta jaculatoria que es el Ho Oponopono, es milagroso el efecto que tiene. Y os voy a contar que este Ho Oponopono lo empezó aplicando un médico hawaiano que fue a trabajar a un centro psiquiátrico. Era un centro de enfermedades mentales y había mucha gente ingresada allí con enfermedades muy graves, o sea, estaban bastante deteriorados. Las personas que estaban allí estaban muy mal. Y entonces él cogió el relevo del director anterior y pidió todos los archivos de sus historiales clínicos de estos enfermos mentales. Y no les citaba nunca para verles, simplemente cogía los archivos y sacaba el historial, leía el historial y empezaba a decir, pensando en esa persona, decía, gracias. Y cuando decía, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias, ¿qué ocurría? Que los enfermos se iban sanando. Y se dedicaba
todo el día a hacer esto. Cogía las fichas y uno a uno iba repitiendo, pensando y mandándoles esta intención. Solamente les mandaba la intención y repetía estas frases constantemente a cada uno de sus pacientes. Poco a poco empezaron a sanar y empezaron a marcharse del centro, hasta que llegó un momento en el que no quedaron enfermos. El centro se cerró. Impresionante, ¿verdad? Solamente con la intención, solamente hacía esto este hombre. Por eso, tener en cuenta que el poder del perdón y del Ho'oponopono es inmenso, y sobre todo si lo hacéis desde el amor a vosotros mismos y a estas personas. Os deseo un feliz descanso y el próximo viernes volvemos a vernos en otro directo. Y los que estáis iniciando el día, pues que tengáis un día maravilloso. Si queréis compartir esta información con quien sintáis que pueda ser interesante, podéis hacerlo. Sería fantástico. Hasta muy pronto.